Otra semana más ha transcurrido, un acuerdo con el fondo que se demora, complicaciones para el ministro de Economía y candidato de la nueva unión que gobierna el país, que necesita realmente una respuesta. Se espera que sea entre el lunes y martes que llegue el acuerdo con el fondo. Hasta ahora no llegó, se esperaba que fuera este sábado y no pasó. Hasta este momento del domingo tampoco, hasta el momento de grabar este tampoco había nada. Si lo hay, será una buena noticia para el gobierno de Alberto Fernández, pero parece que todo indicaría que podría ser en el transcurso de la semana que viene. De todas maneras, estas demoras son una complicación seria para el gobierno. Seria complicación porque Sergio Massa tiene que actuar como candidato sin poder lograr proponer cosas como candidato. Y eso es muy grave y es muy severo para sostener una campaña. Hay que salir, como tuvo que salir la vicepresidenta, a hacer actos con él, hay que hacer recorrida de campaña y es muy serio que no podamos contar con la libertad que se necesita para tener un plan de país. Y vos me vas a decir, ¿cómo no cuentan con eso? No, no cuentan con eso. De ninguna manera. El gobierno hoy está en un momento donde no tiene libertad para decidir cuál es el rumbo que puede seguir. Por diferentes cuestiones, por el acuerdo realizado incluso por Alberto Fernández Guzmán, también hay que decirlo, que tiene que ver con la herencia recibida de los 4 años anteriores, ¿no? Que ya está remanido el diálogo sobre el punto, pero bueno, sigue ocurriendo. Mientras tanto, en la interna de Juntos por el Cambio, Juan Manuel López, ¿quién carajo es Juan Manuel López? Me preguntarás vos. El referente de Elisa Carrió en todos los sectores legislativos, el hombre fuerte, grita en las cámaras, dice que con Bullrich podríamos terminar en un golpe de Estado. Lo mismo que dijo Carrió en su momento. O sea, es definitivamente un peligro latente, es definitivamente una preocupación social. ¿Cuánto puede durar un gobierno de Bullrich en el poder con las actitudes que Bullrich puede mostrar y que intenta demostrar en cada uno de sus spots? Porque digo que a cierto sector de la población la idea de Bullrich le parezcan llamativas o atractivas, no me parece raro, los conozco bien. Ustedes también los conocen, algunos tenemos a más de uno muy cerca. Digo, señoras grandes, señores grandes que creen que el orden es con violencia, todos tenemos. Ahora también sabemos que el nivel de razonamiento de esa gente es bastante escueto y bastante desprolijo, te diría, porque van un día para un lado y otro para el otro, de acuerdo a cómo les pegue de cerca la propia violencia que están pidiendo al Estado. Y hay muchos que dicen, no, esto se resuelve con violencia. Y el orden no es violencia, el orden es orden y debe ser impuesto a través de la coherencia, eh, del don de gente, de la idoneidad, de la inteligencia, sobre todo del bienestar, pero no de la violencia, o al menos es el último recurso, la violencia, siempre. Y a todos nos ha tocado gente que piensa que esto se resuelve con lo que ellos llaman disciplina. La verdad que la disciplina es otra cosa. Cuando uno crece, cuando uno ve la vida, se da cuenta que la disciplina es otra cosa. Porque hay mucha gente que estando en una posición ni siquiera cómoda, sino detenida en el tiempo, donde solo hicieron lo mismo durante una determinada cantidad de tiempo y creen que con eso alcanzó, sin medir los resultados como tales, sino como, bueno, a mí me alcanzó y está bien y hasta ahí llegué. Y la verdad que a veces termina siendo bastante simplista la lectura, para ser elegante. Y además de ser simplista, termina siendo, ¿cómo te puedo decir? Poco profunda. ¿Por qué poco profunda? Porque los cambios reales se transforman con una sociedad que entienda, que comprende, que crezca en un camino que se puede elegir democráticamente. Y esto no es lo que plantean de la oposición. Yo creo hoy, por los números que vi, como te decía hace algunos días, Juntos por el Cambio sigue teniendo una ventaja por el oficialismo aún hoy. Sigue siendo un empate técnico, pero sigue habiendo una ventaja.
que va entre los 2 y 4 puntos. Eso se denomina empate técnico porque es muy poca la diferencia. La agresión que emiten todos los candidatos de la oposición, desde Milei hasta los más cercanos a Rodríguez Larreta, es un caldo de cultivo para un balotaje que no los va a favorecer porque está demostrado en Santa Fe que la gente no quiere opciones de violencia. El peronismo tuvo una derrota histórica en Santa Fe, lamentablemente por desuniones, por desinteligencias, por falta de capacidad. El peronismo tuvo una paliza histórica en Santa Fe. Y la va a tener en otros lugares también, si no se une. En el Chaco, por ejemplo. Si no se une, si no construye, el peronismo pierde y por bastante. Pero bueno, se han cometido errores, ha habido cosas que no se han modificado y realmente si los grandes dirigentes del peronismo no entienden dónde están parados, pierden y por mucho. A nivel nacional, el peronismo debe tener una inteligencia que hasta hoy no ha demostrado, como para poder cooptar unos votos, sí, cooptar y captar unos votos que tengan que ver con la paz social, con el crecimiento industrial, con las bases del peronismo, con la soberanía política y sobre todas las cosas con el crecimiento como sociedad, con la movilidad social ascendente. Porque si no, estamos muy complicados, porque terminamos pensando que todo da lo mismo. Y la verdad es que no es cierto, no todo da lo mismo. Y estamos en una senda que empieza, después de mucho tiempo, a tener un rumbo para transformar o para empezar a refundar un país que terminó destrozado por un montón de situaciones. Algunas referidas al peronismo y otras a la oposición. Acá no se salva nadie. Que han llevado al país a una situación hipercrítica, absolutamente crítica. Y a partir de ahí tenemos que reconstruir. Ahora, para reconstruir hacen falta bases un poco más sólidas de todos lados. Massa tendrá que mostrar un plan económico, lo mismo los candidatos de la oposición, tendrán que mostrar un plan de desarrollo de todos lados, y hasta hoy no está pasando. Pasan los meses y seguimos sin ver cuál es claramente el rumbo que tenemos que tomar. Y ojalá se haga lo que se hizo en Provincia de Buenos Aires, se ponga gente joven en lugares importantes para empezar a construir realidades diferentes. Escuchar a Alexia Navarro hablar sobre lo que se hizo en discapacidad. Estuvimos reinaugurando, poniendo en funciones nuevamente en el hospital El Dique de Ensenada, un hospital provincial de rehabilitación de referencia provincial, todo el área de rehabilitación cardiovascular principalmente y motora, con la pileta y toda las máquinas, el equipamiento necesario para estas terapias, ¿no? Son espacios que marcan la diferencia, que hacen la calidad, sobre todo en el tratamiento. Y lo más importante, ¿no?, también para destacar, es que este lugar previamente fue estaba sin uso, ¿no? Digo, hubo que ponerlo todo en funcionamiento, y durante la pandemia fue utilizado, ¿no?, como depósito. Fue nuestro depósito de la provincia de Buenos Aires, donde se almacenaron los miles de equipos de protección, los respiradores, las bombas de infusión, que de ahí venían todas las semanas los equipos municipales, venían los camiones de defensa civil a cargar y a llevar los insumos y los equipos de protección para que a ningún trabajador ni trabajadora de la salud le falten, todos los respiradores para que no le falte a ningún ni a ninguna bonaerense, salían desde este lugar. Así que ya habiendo atravesado y superado, ¿no?, la etapa de la pandemia, se volvió a poner en funcionamiento, se restauró,
se reparó, se arregló y la verdad estamos avanzando con todas estas líneas de salud que son tan importantes, que hay que fortalecer y que hay que seguir trabajando por ello. Cuando hablamos de salud no podemos pensar en propuestas a corto plazo, no podemos pensar en 4 años, sino que tenemos que tener políticas sanitarias que garanticen el acceso y el derecho a la salud, y eso es con la transformación y el fortalecimiento del sistema de salud a mediano y a largo plazo también. ¿No? Con decisión del gobernador Axel Kicillof, con las inversiones que se hicieron y las que todavía faltan en la provincia de Buenos Aires para fortalecer el sistema de salud. Por eso todas estas estrategias son fundamentales y sobre todo son instituciones de calidad. Bueno, la escuchaste Alexia Navarro, viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires. Si en provincia de Buenos Aires se pudo hacer algo tan importante con la discapacidad, que es un tema que no ha sido nunca agenda para ningún gobierno, lamentablemente, porque nunca le han dado pelota de verdad, como ahora sí se le está dando, en provincia de Buenos Aires al menos. Digo, si hiciéramos lo mismo a nivel nacional, ¿no sería otra la película? ¿No sería otra la situación? ¿No podríamos cambiar de verdad la matriz que nos quieren proponer hoy desde la violencia y de la agresión? Me parece que todo es posible, pero para eso hace falta una reconstrucción de época y para eso hace falta que transformemos este país en un país que crea en algo y en alguien, en un proyecto, en la capacidad de crecimiento, en lo que podemos ser como nación.